¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estas son las preguntas que se hicieron entre sí los discípulos de Emaús cuando volvían a Jerusalén a toda prisa después de su encuentro con el Señor. Recordamos cómo el Señor les había explicado lo que se refería a él en la Escritura y luego había partido el pan. Y en ese momento lo reconocieron. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha celebrado la Eucaristía vinculando la palabra con el pan, la palabra con el sacramento, de modo que la palabra forma parte del sacramento. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es es decir, que los fieles lleguen a conocer la palabra de Dios y así poder participar con mayor fruto en la celebración eucarística. Pero esa palabra de Dios que están llamados a conocer se les presenta de una forma estructurada, podemos decir. Y esto en virtud de dos principios. El primero es el que se ha dado en llamar el principio de la composición armónica, y es muy importante. Es decir, el que en la liturgia se intente que una lectura esté en relación con otra. Particularmente el Evangelio con alguna lectura del Antiguo Testamento en la cual aparece prefigurado o anticipado ese acontecimiento, esa palabra del Señor. Y un segundo principio es el que se ha dado también en llamar el de la lectura semicontinua, es decir, la liturgia intenta que leamos los libros bíblicos con cierta continuidad, de tal manera que podamos percibirlos no solamente como pasajes aislados, sino también como partes de una narración, que al fin y al cabo es lo que son. Estos dos principios, el de la composición armónica y el de la lectura semicontinuada, son los que permiten a la Iglesia establecer los ciclos de lecturas. Hay dos, por así decirlo, dos grandes tipos de tiempos en la Iglesia: los tiempos fuertes, que son el Adviento, la Cuaresma y la Pascua, y luego lo que llamamos el tiempo ordinario, que son 34 semanas. Cada uno de esos bloques, por así decirlo, tiene su lógica propia, siempre vinculando estos dos principios. Si nos ceñimos al tiempo ordinario, está dividido en 3 grandes años, 3 grandes ciclos, en los cuales se intenta que los domingos se lea el ciclo A, el Evangelio según San Mateo; el ciclo B, el Evangelio según San Marcos; el ciclo C, el Evangelio según San Lucas, de tal manera que los fieles puedan hacer una lectura, por así decirlo, completa en la celebración eucarística de estos evangelios, siempre intentando que la primera lectura esté en relación con el Evangelio leído. Mientras que en los días de feria, que se suele llamar, es decir, los días entre semana para entendernos, tenemos un ciclo único del Evangelio. De hecho, todos los años leemos primero San Marcos, luego San Mateo y luego San Lucas, y también un ciclo continuo de las primeras lecturas, que están divididas de Antiguo o de Nuevo Testamento, pero de tal forma que todos los pasajes del Nuevo Testamento, prácticamente todo el Nuevo Testamento, y todos los pasajes relevantes del Antiguo puedan ser escuchados e interiorizados por los fieles a lo largo de pocos años. Así la Iglesia se manifiesta como lo que es, como verdadera maestra de la palabra de Dios. De tal modo que así podemos, cuando llega el momento de recibir el pan eucarístico, recibirlo en un corazón que en cierto modo ya lo ha anticipado al recibir esa palabra mediante los oídos, al recibir esa palabra en su corazón que lo hace arder para poder acoger la Eucaristía.